cordial saludo para todos. En este conversatorio vamos a hablar sobre de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de no violencia. En este conversatorio vamos a participar Diana Marcela Urbano, yo, Salomé Martínez Silva, Melissa Peña Carvajal e Inés Clemencia Muñoz Quincer. Para empezar, un poco el conversatorio, me parece importante que partamos de entender que la socialización política no es algo lejano, solo teórico, sino que hace parte de la cotidianidad. Como plantea Herrera 2022, este proceso tiene que ver con que las personas aprenden formas de pensar, sentir, actuar frente a lo político desde diferentes espacios como la familia, la comunidad o incluso las experiencias de vida. De esta forma, si conectamos esto con la pregunta que nos plantean, yo diría que la socialización política es como la base desde donde se empieza a construir la subjetividad política, porque ahí es donde se van formando nuestras ideas, creencias y posturas frente a temas como la participación, el conflicto o la convivencia. Por ejemplo, en contextos como el nuestro, donde hay experiencias cercanas de conflicto o desigualdad, esas vivencias influyen mucho en cómo entendemos lo político. Sí, total, compañera. Y respecto a lo que tú dices, creo que ahí es donde entra muy fuerte el concepto de subjetividad política, porque no es solo lo que aprendemos, sino cómo lo interiorizamos. Y según Jiménez y Ramírez, 2016, pues la subjetividad política se construye a partir de experiencias sociales concretas, como lo es el caso de los jóvenes excombatientes, pues donde su forma de ver el mundo y la política es muy marcada por el conflicto armado. Pero lo interesante es que esa subjetividad no es fija, sino que puede transformarse. Y entonces, si, si lo llevamos a la pregunta, la socialización política no solo transmite ideas, sino que también moldea la forma en que las personas sienten y actúan frente a la realidad social. Y ahí ya empezamos a ver cómo esto puede influir en escenarios de violencia o no violencia, dependiendo de qué tipo de aprendizaje se estén dando. Bueno, claro que sí, compañeras. Me parece clave eso que mencionan, pues, porque justamente de ahí es donde se conecta la construcción en escenarios de no violencia. Si una persona a través de sus procesos de socialización política aprende que los conflictos se resuelven desde el diálogo, la participación y el respeto, es más probable que produzcan las formas en su vida cotidiana. Herrera en el 2022 habla de cómo la subjetividad política también implica formas de relaciones con el poder y con los otros. Entonces, si esas relaciones se construyen desde la empatía y la cooperación, se están generando condiciones para la no violencia. Por el contrario, si la socialización está marcada por la imposición o la exclusión, perdón, o la violencia, es más probable que las dinámicas se repitan. Entonces, las organizaciones comunitarias, por ejemplo, juegan un papel clave porque son espacios donde se pueden promover prácticas más pacíficas. Sí, de hecho, eso lo podemos observar muy claro en el ejercicio realizado con la Junta de Acción Comunal de Valle de Lilí, porque ahí vimos que a través de actividades como reuniones, mediación de conflictos, jornadas comunitarias, estaban promoviendo formas de participación basadas en el diálogo y la colaboración. A eso le llamamos socialización política en acción, porque las personas aprenden que hay formas de resolver los problemas sin recurrir a la violencia. Además, como lo mencionan Jiménez y Ramírez, esos espacios nos permiten transformar la subjetividad política, ya que estas personas empiezan a verse a sí mismas como agentes de cambio dentro de sus comunidades. Entonces no es solo el hecho de que participen, sino que también cambian su forma de entender el conflicto
dentro de la convivencia y en su propio rol social. Sí, y me parece muy importante resaltar eso último porque al final estamos hablando de un proceso continuo, o sea que la socialización política no ocurre una sola vez, sino que se va dando todo el tiempo y en ese proceso va configurando subjetividades políticas que pueden aportar escenarios más pacíficos. Digamos que esto no es algo automático, sino que depende mucho de los contextos y de los espacios en los que participen las personas. Sí, y yo creo que también depende de qué tipo de mensajes se estén transmitiendo en esos espacios. Pues porque no toda socialización política necesariamente genera no violencia. Por eso es tan importante que estos procesos estén como orientados hacia valores como lo son la participación democrática, la inclusión y el respeto por los otros. Claro, y de ahí podemos decir que en la construcción de escenarios de no violencia no es algo aislado, sino que está directamente relacionada con cómo las personas han aprendido a entender y a vivir lo político. Es decir, la violencia, es decir, la no violencia también se aprende. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces tendríamos como conclusión, podemos decir que los procesos de socialización política construyen la subjetividad política al moldear la forma en que las personas interpretan y actúan frente a la realidad social y que dependiendo de cómo se orienten esos procesos pueden contribuir a la producción y reproducción de escenarios de no violencia, especialmente en los espacios comunitarios. Así es. Bueno, muchísimas Muchas gracias por gracias. participar a todas. Gracias, compañera. Gracias. Muchas gracias.